Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo tu Biblia. Damos gracias a Dios una vez más por el hecho de conectarnos con ustedes a este canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Antes de continuar, una vez más, queremos agradecer su apoyo, su atención y les pedimos por favor que se suscriba a este canal, obséquienos un like, comparta este material y agradeciéndoles que sus comentarios nos ayudan a mejorar. Conociendo la doctrina bíblica. Hoy vamos a ver la doctrina acerca de la Biblia, acerca de la Escritura. Cuando usted compra algún aparato o algún artículo, cualquiera que ésta sea, cuando compra algún artículo, por ejemplo, para su hogar, o cuando usted compra un auto, o cuando cualquier compra que haga, lo correcto es de que a usted le entreguen un instructivo para su uso y buen funcionamiento del artículo que usted está adquiriendo. Junto a ese instructivo que viene con el bien que usted adquiere, viene otro documento que se llama garantía. Este documento asegura su compra contra cualquier defecto de fábrica o de mal funcionamiento. Estos documentos, que si usted los lee y los pone en práctica, le darán seguridad en el uso del bien que usted está adquiriendo. Lo mismo sucede con el hombre. Dios nos dejó un instructivo, que es su palabra, el cual nos dice paso a paso cómo llevar nuestra vida con seguridad, y también nos dejó la garantía de su palabra. Cuando queremos profundizar, por ejemplo, después en un tema, lo correcto es de que usted adquiera el mejor libro. Por ejemplo, si usted va a estudiar historia, usted siempre va a buscar el mejor libro de historia. Si usted quiere saber de leyes, empezará a conocer la constitución política del lugar donde usted vive. Si usted quiere saber de matemáticas, lo obvio es que usted adquiera el mejor o los mejores libros que le instruyan sobre esa materia. Pero si usted quiere saber de Dios, solo hay un libro. Un libro que habla de la existencia de Dios y que Dios mismo le habla por medio de su palabra. Toda la creación nos habla de la existencia y sabiduría de Dios, pero para conocer el carácter de Dios, su interés por el hombre y su voluntad para con él, solo hay una fuente fidedigna para el ser humano. Una garantía, la Biblia. Esta doctrina de la Biblia es importante, aunque solo analizaremos algunas características. Primeramente, vamos a iniciar por sus nombres, los nombres que se le dan a la Escritura, a la Biblia. Y uno de ellos es precisamente la palabra Biblia que viene del griego biblos o biblión, palabra que significa libros o libros. Este nombre se le dio a los escritos sagrados y se les llegó a conocer antiguamente como el libro o biblos. Usted lo puede corroborar en estos textos que aparecen aquí en la pantalla. Pero dice el libro de Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Quiere decir que desde antes el hombre empezó a anotar todo lo que Dios les fue diciendo. El nombre de la Biblia llegó a ser bien aceptado porque es conocido como el libro de los libros. Se le conoce también como las Escrituras.
Usted lo puede ver también en estos textos que aparecen en la pantalla. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 5:39 les dice a los seguidores de Él, a sus discípulos, principalmente les da esta orden: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También se le conoce como la palabra de Dios. Allí en Romanos 10:17, usted lo puede ver, y en Hebreos 4:12, cuando nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios entra en el interior de usted, separando las cosas que son correctas. Se le conoce también como la ley y los profetas. Dice en Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, es decir, la Torá, los 5 libros, y los profetas. Es decir, lo que los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo, nos hablaron acerca de la próximo o del nacimiento, de cómo vendría, cómo moriría y cómo resucitaría y cómo regresaría nuevamente el Señor Jesucristo. También se le conoce como los estatutos. En Deuteronomio 11:1 nos dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, escuche usted esto, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Por supuesto que existen más nombres, pero estos que acabo de mencionar son los más usuales o los más conocidos. ¿Qué es entonces la Biblia? ¿Qué es lo que es la Biblia? Bien, la Biblia es el registro de lo que Dios ha revelado al hombre. Vamos a ver el texto de Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios antiguamente nos habló por a nuestros ancestros, a Moisés, a Jacob, a Isaac, por medio de los profetas. Todos ellos murieron esperando al Mesías. Lo puede ver usted en Hebreos 11. Pero en estos postreros tiempos, es decir, a partir de Jesucristo, cuando Jesucristo encarna, Él personalmente nos habla de la palabra de Dios. También la Biblia se le conoce como el libro de los registros. Uno de sus registros son los pactos. Dios ha hecho a través de toda la historia del hombre pactos. Ha pactado con el hombre. Por ejemplo, tenemos el pacto mosaico con Moisés con respecto de la ley. Antes tenemos el pacto de Noé, cuando les dice: ya no destruiré la tierra con agua, haciendo un pacto. Y también el arco iris que aparece, dice: nunca más lo volveré a hacer de esta manera, y tampoco nunca faltará semilla en la sementera. Dice Primera de Corintios acerca del pacto, del nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo con lo que es su iglesia. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También se le conoce como mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Ya acabamos de leer ese texto de Deuteronomio 11:1, y también la palabra de Dios, la Biblia, contiene sus juicios.
los juicios que habrán de venir. Esto los vemos en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, conocidos como los 7 sellos, las 7 trompetas y finalmente las 7 copas que desatan toda la ira de Dios, la ira retributiva, el juicio retributivo de Dios sobre todos aquellos que le desconocieron o que no quisieron aceptarle como su Dios. Dice Apocalipsis 16:7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La palabra de Dios también contiene sus promesas, lo que Él nos ha prometido. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, las promesas de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento y que también se encuentran en el Nuevo Testamento. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ese libro, la Biblia, es el libro que nos habla de la historia del mundo, desde la creación, desde que el primer hombre pisó la tierra, Adán, Eva, y hasta la eternidad, hasta cuando el hombre esté en la presencia de Dios, el hombre que ha creído en las promesas del Señor Jesucristo, en las promesas de Dios, y es el plan de Dios para con el hombre. También es conocida la palabra de Dios como la colección de 66 libros, dividida en 2 partes principales. Antiguo Testamento, que se compone de 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. En total, son 1189 capítulos y 31.103 versículos. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres de diferentes contextos social, de diferentes culturas, en diferentes tiempos, en el transcurso aproximadamente de 1500 años. Y aquí lo sorprendente es que la Biblia está en total armonía. El Antiguo Testamento relata la historia del pueblo judío, así como la profecía y la promesa de un redentor. Ya en el Nuevo Testamento contiene la historia, la vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, así como de toda su obra, la aplicación de la redención, el inicio de la iglesia y el regreso nuevamente de Jesucristo. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Bien, creemos que la Biblia es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Esto lo dice 2 de Timoteo 3:16. El texto dice, toda la escritura, resalto, subrayo esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La expresión inspirada por Dios viene del griego sopheneutos, que significa, es decir, soplada por Dios, dada por Dios. Y aunque la Biblia fue escrita por hombres, por diferentes hombres a lo largo de 1500 años, sin embargo, ellos no escribieron sus propias ideas o pensamientos. Dice el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, dice el 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, algo personal. Por eso los que dicen, Dios me reveló esto y aquello y que... No, ya está escrito, ¿sí? Ya no hay nada más que agregar. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los hombres escogidos por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos
estos hombres, escribieron lo que Dios les revelaba por medio de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Si usted ve el versículo 2, dice: palabra que le vino de Dios mismo a Jeremías en los días de este rey, el rey Josías. Por eso, podemos decir que la Biblia tiene su origen divino, es decir, que es de Dios y por tanto no contiene error alguno. Por lo que hemos dicho, entonces, podemos decir que inspiración, sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios, e inspiración es el acto por el cual Dios, mediante el Espíritu Santo, reveló su palabra a los hombres que Él escogió para que la predicaran y la escribieran, y los guió para preservarlos del error. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios no dictó las Escrituras? Vamos a ver en las siguientes láminas esta parte de por qué. Primeramente, porque en la Escritura, si usted la analiza, hay muchos estilos literarios. Si usted ve lo que escribió Moisés, los 5 libros, si usted vio lo que escribió Ezequiel, si usted ve lo que escribió Jeremías, usted va a notar que hay muchos estilos. Incluso ellos reflejan su personalidad. Por lo tanto, no existe un solo estilo y modelo. Sin embargo, todos son en una misma congruencia. Porque cada escritor también refleja su temperamento. Alguien dice que Jeremías es conocido como el profeta llorón. En el caso de los libros de Pablo, él era una persona de carácter fuerte. Entonces, podemos ver que hay diferentes teorías acerca de la inspiración. Vamos a ver la primera, teorías conocidas de la inspiración. La teoría de la inspiración natural. ¿De qué habla esta? Niega que haya algo sobrenatural sobre los escritores bíblicos. Es decir, cualquiera podía escribir lo que está escrito, según ellos, sin la ayuda del Espíritu Santo. Luego tenemos la inspiración mecánica. Esto es interesante. Quiere decir que Dios dictaba y ellos como autómatas empezaban a escribir. Como máquinas empezaban ellos a escribir. Luego tenemos la inspiración parcial. ¿Cuál es esta parte de la inspiración parcial? Bien, ellos dicen, quienes hablan de esta inspiración parcial, niegan que toda la Escritura sea de la palabra de Dios. Ellos dicen que solo contiene la palabra de Dios. Y aquí cabe la pregunta, bueno, si solamente una parte sí y otra parte no es inspirada por Dios, entonces que nos digan cuál sí y cuál no es inspirada por Dios. Luego tenemos la verbal, la inspiración verbal. Niegan estas personas que los escritores tuvieran la libertad de usar las palabras que quisieran. Es decir, Dios les dijo, tú vas a escribirlo con esta palabra. A ver, espérate, ¿sí? Si usted analiza nuevamente la Escritura, usted va a ver que cada escritor de la Escritura, de los 40 personas que que escribieron la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta ahí como ellos plasman incluso palabras que usaron en su tiempo, incluso transmiten su personalidad.
¿Cuál es la escritura entonces, la inspiración correcta de la escritura? La completa, la plenaria y la verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Acabamos de ver estos textos en 2 de Timoteo 3, 16, 17 y 2 de Pedro 1, 21. En conclusión, los cristianos, los evangélicos, creemos en la revelación completa y plenaria de la palabra de Dios. Creemos que todo lo escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Por lo antes dicho, no existe más revelación. Todo está escrito. La Biblia está completa en los 66 libros que conocemos. El libro de Apocalipsis 22, 18 y 19 nos da una advertencia con respecto a que no hay nada que quitar y no hay nada que agregar. Dice Juan en este texto de Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo que está escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, cualquier otra persona que venga con que, mira, tienes que leer este libro para que tú puedas entender las escrituras, dice el libro de Gálatas, si alguien trae un evangelio diferente, sea anatema, sea maldecido. Es decir, la maldición de Dios cae sobre esa persona. No les crea, no hay otro libro. ¿Cómo podemos entonces saber que la Biblia viene de Dios? Bueno, primeramente por su autoridad. Dice Mateo 7, 28 y 29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que el problema de los escribas es que ellos añadían o creían que se debería de interpretar de esa o de otra forma la escritura. El Señor Jesús hablaba como se tiene que hablar, claro y directo. También, ¿cómo podemos saber que la Biblia viene de Dios? Bueno, por su confiabilidad. Mateo 26, 56 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Por su finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice en el texto de Juan 4, cuando Jesús es tentado, cuando por Satanás, la última parte le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la finalidad de la Escritura, adorar a Dios y servirle a Él. Bien, la otra forma o el otro argumento, ¿por qué debemos de creer que la Biblia viene de Dios? Por su suficiencia, porque es suficiente. Dice Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco le persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tal vez usted recuerda este texto del rico y Lázaro, cuando estaba el rico ya en el Hades quemándose, y acá en la otra parte estaba Lázaro ya siendo consolado. Le dice, manda que mojen mi lengua o ve y que vayan y le digan a mis parientes para que crean. Le dice, bueno, si no oyen a Moisés, que lo que está en las Escrituras, no les es suficiente las Escrituras, aunque se les aparezca Moisés, no van a creer. Bien, continuamos con cómo sabemos que la Biblia viene de Dios. Porque es indestructible.
Dice Juan 5:18, porque de cierto os digo que hasta que el cielo y pase ni la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley o de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si usted ve la historia universal, muchas personas, muchos dirigentes, muchos intelectuales han tratado de desvirtuar y de acabar con la Escritura. Sin embargo, han pasado los siglos y aún se mantiene vigente. ¿Cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Por su unidad. La Biblia es coherente en un tema. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la necesidad de salvación del hombre. Bien, Lucas 24:44 les dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, le está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como acabo de decir, desde Génesis hasta Apocalipsis corre y permítame la expresión, un hilo de sangre, un hilo color rojo que habla acerca de la redención por medio de Jesucristo. Como sabemos que la Biblia viene de Dios por su claridad. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, cuando Jesús se les aparece a aquellos dos varones, cuando les empieza a hablar, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto corrobora lo que les acabo de decir, que corre esa línea roja desde Génesis hasta Apocalipsis. Por su contenido histórico. También por eso debemos creer que la Biblia viene de Dios. Mateo 12 nos da la pauta. Los evangelios y el libro de los Hechos, el libro del Pentateuco, son libros de contenido histórico. Quienes han tratado de desvirtuar la palabra de Dios y lo han hecho de una manera seria, se han topado con que lo que ellos tratan de desvirtuar, en realidad son cosas que existieron. Y de esto también hay muchos ejemplos de personas que terminaron convenciéndose de que la Biblia, incluso hay un libro ya antiguo, y la Biblia tenía razón. Por su actividad salvífica. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de la salvación del hombre. Dice Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que le resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este texto es precioso. Sería largo o sería ocupar otro tiempo que estamos utilizando aquí. Bien, ¿cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Por su inerrancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene error. Dice la Biblia en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por su infalibilidad. También por eso debemos creer que la Biblia viene de Dios. Deuteronomio 23, 19 nos dice claramente, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Estoy volteando los términos. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Porque Jesús mismo nos lo dijo. Jesús mismo nos invitó a escudriñar las Escrituras porque en ella nos habla de la vida eterna, porque las Escrituras hablan y dan testimonio de Jesucristo. También debemos creer que la Biblia viene de Dios porque es eterna. Dice 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, que el cielo y la tierra pasarán, estoy citando otro texto, pero su palabra
no pasará. Ya que hemos visto todo esto, entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Esto no lo vemos muy claramente en un texto que es 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura, ya lo acabamos de ver, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, Dios la ha soplado a esas personas que lo escribieron, pero tiene una utilidad. ¿Cuál es? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces la Biblia nos enseña, ¿qué quiere decir esto? Que nos indica qué y cómo creer. No redarguye. ¿Qué quiere decir esto? Nos indica dónde estamos mal. Nos corrige, es decir, ya que nos enseña, ya que ahora nos indicó dónde estamos mal, también nos dice cómo regresar al camino correcto. Luego, también vemos que la Biblia nos instruye, es decir, nos da guía, nos da dirección para no volver a tropezar en la vida. La Biblia también produce fe en el corazón, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia también nos alimenta, por eso dice 1 de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted ha tenido el privilegio o la bendición de ser papá, o usted que ha sido ese privilegio de ser madre, sabrá lo que es un recién nacido. Comen a cada ratito, a cada momento, cada 3 horas, cada 2 horas hay que estarles dando de comer a ese pequeñito. También la Biblia nos muestra cómo podemos ser salvos. Dice el texto de Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito. ¿Cuáles cosas? Las que están aquí escritas, para que creas que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Ya vimos entonces cómo es inspirada la Biblia, ya vimos ahora por qué debemos de creer, ya acabamos de ver el propósito de la Biblia, ahora veamos los beneficios por leer la Biblia. Nos guarda del pecado. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, para no pecar contra ti. Nos aligera las cargas. Dice Salmo 119:28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Si usted padece de ansiedad, vea lo que dice este texto. Nos guía en nuestro andar. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es decir, una luz grande. La palabra de Dios, o el beneficio de leer la Biblia, nos trae gozo. Salmo 119:111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La Biblia, leer la Biblia, nos da sabiduría. Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Otro beneficio es de que nos da paz. Salmo 19:165, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nos hace volver a Dios. El Salmo 119:176, mire lo que dice, yo anduve errante, como oveja extraviada, buscaba a tu siervo, o busca a tu siervo. Repito, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y aquí hay algo interesante. Nosotros conocemos la Biblia desde hace poco tiempo, y desde que Gutenberg la imprimió, pues han pasado como 500 y tantos años. Pero la Biblia
desde que los santos hombres de Dios la empezaron a escribir, y aún antes, ha sido promulgada, es decir, ha sido explicada. Primeramente, la Biblia ha sido escrita en la naturaleza. Es algo que algunas personas no lo entienden o no lo quieren entender. Miren lo que dice Romanos 1:19, porque lo que es conocido de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son esas cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. También la Biblia ha sido escrita en la conciencia. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. También el libro de Eclesiastés, creo que es el capítulo 3, nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Después, la Biblia fue escrita en palabras, en tablas de piedra. Usted recordará aquel texto de cuando Dios escribió los 10 mandamientos y se los dio a Moisés. Dice el texto de Éxodo 32:15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. 32:16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre esas tablas. Recuerde que después de esto Moisés se enoja por lo que ve con lo que estaba haciendo el pueblo, por la conducta grosera delante de Dios, les lanza esas tablas y después Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora hazlas tú, vuélvelas a escribir, pero conteniendo los mismos mandamientos. Después nos viene la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, si usted ve, manda a su Hijo y ahora su Hijo es el que nos predica. Esto lo puede usted ver en los evangelios. Todo lo que Él habló es para nuestra vida espiritual. También, todas las escrituras. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Después de todo esto, ahora la palabra de Dios es escrita en el corazón, es decir, en el corazón de las personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador. El texto de Hebreos 10:16 nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los cristianos ahora somos como carta viviente. 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3 dice, nosotros somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Es decir, tú eres testimonio de lo que hayas hecho en tu vida, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, aquí surge la controversia. ¿Son 66 o 73 libros? Unos dicen que son 73, otros dicen que son 66. ¿Cuál es lo correcto? Bien, dentro de la doctrina romana está la creencia que lo correcto son 73 libros. Sin embargo, tal aceptación
debe pasar por el cernidor de la misma escritura, así como el colador de la historia. Y si usted ha leído una Biblia de trasfondo católico, por supuesto y por principio, la mayor parte de la escritura se considera como inspirada, es decir, los 66 libros. Infortunadamente existen actualmente, antes eran más, eran 18, luego 15 y ahora quedaron en 7 libros, que donde ellos mismos de manera implícita aceptan y nombran a tales libros como deuterocanónicos, o sea, deutero quiere decir que son de segundo canon. Mi pregunta es, ¿existe palabra de Dios de primera y palabra de Dios de segunda? Y para corroborar lo que les estoy diciendo, aquí tengo una Biblia de trasfondo católico que nos dice libros deuterocanónicos. Aquí lo está usted viendo. Y le voy a leer lo que dice. Se llaman deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, a los libros de Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. Estos libros no se encuentran, escuche usted esto, estos libros que acabo de mencionar no se encuentran en la Biblia hebrea tal como la fijaron los rabinos judíos a fines del siglo I de la era cristiana. Y para corroborar una vez más que estoy hablando de una Biblia de trasfondo católico, nada más con relación a estos 7 libros, aquí vea usted. Aquí está el imprimatur eclesial, es decir, la autorización del Vaticano para que se imprimiera esta Biblia. No estoy diciendo que esté mal, al contrario, tiene muy buena traducción. Lo único que no está correcto y que no son inspirados estos 7 libros. Lo demás, con toda confianza, usted lo puede leer. El problema no es si la versión católica sea buena o sea mala. El problema radica en los libros agregados que acabo de mencionar. Y los agregados a los libros de Esther y del libro de Daniel. Ahora, ¿por qué se consideran apócrifos? Aquí viene lo interesante. Los libros apócrifos o el libro apócrifo es un término que se aplica a ciertos escritos religiosos antiguos de origen dudoso, de veracidad dudosa. Estos escritos aparecieron entre el pueblo judío durante sus cautividades en los tiempos gentiles, durante el tiempo intermedio entre Malaquías y Mateo. Estamos hablando de un tiempo de 300 y 400 años. Ahí es cuando aparecen los libros apócrifos. Es por eso que a menudo se llaman libros interbíblicos. Sin embargo, el término apócrifo significa escondido o dudosa procedencia. En los tiempos de Esdras, por allá en el año 457, los judíos ortodoxos, inclusive el mismo pueblo de Israel, aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento como el canon correcto de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, además de sus discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia naciente del Nuevo Testamento, todos aceptaron estos 39 libros. Jesús y sus apóstoles citaron y aprobaron el Antiguo Testamento en todas sus divisiones, la ley, es decir, la ley, los profetas y los salmos, pero no citaron los textos apócrifos. Ni Jesús ni los apóstoles citaron ni aprobaron ninguno de estos libros. Estos fueron aceptados o adoptados oficialmente por la Iglesia romana en el Concilio de Trento en el año de 1545, es decir, 15 siglos después que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos
habían citado como aprobados los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como guía perfecta para nuestra fe y práctica. En aquel entonces, el Papa Pío XIV dijo lo siguiente, escuche usted esto, en el Concilio de Trento, formuló la siguiente declaración: quien quiera que no reciba como sagrados y canónicos a todos estos libros, que en aquel entonces, repito, eran como 15, y cada parte de los mismos conforme comúnmente se da lectura a ellos en la Iglesia Católica, estoy citándolo, lo que dijo el Papa Pío IV, en la Iglesia Católica y están incluidos en la antigua versión Vulgata Latina o en la que a sabiendas y deliberadamente desprecie las antes mencionadas tradiciones, sea anatema. Es lo que estaba diciendo en aquel entonces el Papa Pío IV acerca de que según él había que aceptar los libros apócrifos. Pero ya vimos que el pueblo de Israel no citó ni aceptó esos libros. ¿Por qué? Porque varias doctrinas falsas son enseñadas en los libros apócrifos. Son del todo contradictorias a las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces debemos considerar como no inspirados los libros apócrifos o deuterocanónicos como inspirados? Bien, porque sus citas son erradas. No existen citas claras y definitivas en el Nuevo Testamento de los apócrifos por parte de Jesús ni de los apóstoles. No hay declaración autoritativa como lo dice la Escritura, dice, así ha dicho el Señor o así dicen las Escrituras. En contraste, los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento numerosas veces y usan frases como así dice el Señor o como está escrito, indicando la aprobación de ellos en cuanto a la inspiración de Dios en las Sagradas Escrituras. Jesús rechazó a los libros apócrifos como escritura inspirada al referirse al canon judío de la Escritura, totalmente aceptado cuando él dijo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, es decir, que murió entre el altar y el templo, así os digo que será demandada esta generación. En el canon hebreo, el primer libro era el Génesis y el último era el libro de Crónicas. Estos contenían todos los 39 libros conocidos y aceptados hoy día por los protestantes y evangélicos, pero en aquel entonces estaban arreglados de diferente forma. Por ejemplo, todos los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, estaban en un solo libro. Esta es la razón por la que hoy la Biblia hebrea solo contiene 24 libros. Y cuando Jesús se refirió desde Abel a Zacarías, estaba citando todo el canon de la escritura hebrea, la cual incluye o son los 39 libros que hoy se aceptan como correctos por los protestantes y por los evangélicos. Por lo tanto, implícitamente Jesús rechazó toda escritura apócrifa. Los rollos del Mar Muerto no proporcionan ningún comentario acerca de los apócrifos. Muchos judíos en la antigüedad rechazaron a los apócrifos como Sagrada Escritura, incluso Filón de Alejandría, Josefo que era una persona que apoyaba al Imperio Romano, conocido como Yosef ben Netanyahu, explícitamente los rechazó. El catolicismo romano no siempre ha aceptado los apócrifos. Estos fueron oficialmente aceptados en 1545-46 por el Concilio de Trento y fue una reacción del romanismo hacia la Reforma protestante.
muchos padres de la iglesia rechazaron los libros apócrifos. Los libros apócrifos contienen una amplia cantidad de doctrinas heréticas que van contra la ley de Dios. Por tanto, para pertenecer al canon del Antiguo Testamento, deben de estar de acuerdo a la ley de Moisés, originado en Palestina, es decir, del río Jordán al mar Mediterráneo, escrito en hebreo o en arameo, y haber sido escrito antes de la muerte de Esdras, quien es considerado como la persona que fijó bajo la inspiración divina el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento. La misma Iglesia Católica reconoce a los 66 libros, se los acabo de mostrar, libros como protocanónicos, y los otros 7 adicionales los considera como deuterocanónicos, aceptando así o aceptando implícitamente que existe escritura de primera y escritura de segunda. ¿Es posible esto? Existen en los libros apócrifos errores históricos, errores geográficos, así como discrepancias cronológicas. Llegamos a la parte final. Dice el texto de 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias una vez más por su atención. Déjenos nuevamente sus comentarios al correo que aparece en la pantalla. Y recuerde, mi estimado hermano, oyente, amigo, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren al mar. Y para que esto suceda, comparta este material. Una vez más, nos vemos en la siguiente clase y que Dios les bendiga.